La persona de Cristo tiene una riqueza tan grande, luz, fuerza, muchas veces también alegría, que no puede contenerse pues de nada material, ¿no? Nada sensible, como vimos en la clase pasada. Es decir, que se comprende por qué Juan termina su evangelio diciendo, pues ahí les va esto, ¿no? O sea, como que eso es lo que, digamos, es un mensaje fiel sobre los dichos y los hechos de Jesús, pero si se escribiera todo no cabría en todas las bibliotecas. O sea, parece que está exagerando, decir, ay, tampoco, digo, como que en todas, pues sí, porque tiene muchísima riqueza. Siempre se puede pensar, siempre se puede reflexionar, siempre se puede profundizar toda esa riqueza que tuvo la vida, que tiene la vida de Cristo, ¿no? Y ahí está, y lo que está, aunque es poco, es inagotable, ¿no? Y gran parte de lo que sabemos sobre nuestro Señor Jesucristo está en el Evangelio. Hay otras cosas que están en la tradición de la Iglesia, en la conciencia de la Iglesia, que nos transmite el Espíritu Santo, pero lo fundamental y la mayor parte está presente en el Evangelio, ¿no? Es como una noticia directa, clara, sobre sus dichos, sobre sus hechos, y no pretende, decíamos que no hay una biografía de Jesús, no pretende ser una historia, no pretende ser una biografía en el sentido moderno de la palabra, pero es histórico y sobre todo es catequético, se intenta transmitirnos la figura, las enseñanzas de Cristo, contiene todo lo necesario para salvarnos y lo que se contiene son hechos que realmente sucedieron, no son mitos, no son historias, sino que son realmente pues vida, ¿no? Vida. Y lo que está ahí es fundamental para nuestra fe, ¿no? No contienen experiencias subjetivas, como decíamos, que no echamos en falta que los apóstoles no hayan hecho un retrato pintado sobre nuestro Señor, porque nos han transmitido una imagen fiel de Él, ¿no? Es decir, que quizá la experiencia subjetiva de Mateo, lo que yo sentía cuando él me miraba, pues de hecho sí está, ¿no? Sí, como que pero digamos otras cosas como más subjetivas no están, ¿no? Porque no son necesarias. Y lo que está sí es necesario y por eso está. Y por eso dice Benedicto XVI, solo podemos conocer a Jesucristo si lo concebimos en unidad con el Cristo de ayer y a través del Cristo de ayer vemos al Cristo eterno. Es decir, que tenemos ahí una figura fiel, es decir, que para comprender quién es Cristo hoy hay que acudir al Cristo de ayer. Nosotros tenemos que acudir al Cristo de ayer porque no tenemos visión del Cristo de hoy. Cristo está vivo, sí, pero nosotros no tenemos acceso en el cielo al Cristo resucitado. Tenemos acceso a través de la liturgia, a través de la oración, pero sobre todo donde podemos tener la certeza de que accedemos a la imagen fiel de Cristo es el Cristo de ayer, ¿no? Y al ser una figura histórica tiene un ayer, y ese ayer es el principal punto de apoyo para conocerlo, es decir, lo que nos da noticia clara de él. Pero como veíamos en alguna otra clase, y ahorita voy a citar el catecismo, no es un ayer que pasó, el ayer de Jesús es un ayer que permanece porque está unido a la persona eterna del Verbo. Está vivo, sigue presente, actuando en corazón, iluminando todas y cada una de las dimensiones de la vida humana, ¿no? Las palabras del catecismo me parece que no tienen pérdida. Para mí es uno de los puntos más bonitos que hay que meditar una y otra vez. Catecismo 1085. Cristo vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Muere, es sepultado, resucita y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que Cristo hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección
permanece y atrae todo hacia la vida, ¿no? A los teólogos que les encanta, no sé, la filología y las palabras, ¿no? Tiene una palabra griega para decir que el fin del mundo no es como lo que viene al final, sino que la finalidad del mundo, lo que atrae todo, lo que jala todos los acontecimientos pasados y futuros, es la vida de Cristo, ¿no? Es como un hoyo negro que jala toda la vida humana hacia ese centro. Las circunstancias de la vida de Cristo hombre ocurrieron una sola vez, es decir, nació en un momento concreto y nació solamente una vez, ¿no? Pero tiene una presencia eterna, porque la naturaleza humana de Cristo está unida a la persona divina, que es eterna. Y eso obliga a tratar todas las cosas de nuestro Señor como son, es decir, que están presentes. Si yo medito sobre el nacimiento de Cristo, es un evento que está presente la persona eterna del Verbo, porque está fuera del tiempo. Aquí habría que hablar de la liturgia, pero digamos no nos da tiempo, ¿no? También la liturgia hace presente en un hoy eterno las cosas, ¿no? En la liturgia rompemos la línea del tiempo, pero fuera de la liturgia, es decir, cuando tú y yo hablamos de Cristo, hablamos de una persona que está viva, que está presente, y no solamente está presente, resucitado en el cielo, y presente por esencia, por presencia, por potencia en la tierra, sino que está presente en cada uno de los eventos de su vida. Y la idea es que él también, como vimos la clase pasada, quiere que esos eventos se hagan reales, se vuelvan a ser presentes, sigan presentes en nuestra propia vida, se hagan presentes en nuestra propia vida. Jesucristo no es una persona que pasó, no es... Nuestro padre le da mucha tristeza, ¿no? Cuando gente joven hablaba de Jesucristo como una persona que había vivido hacía siglos, ¿no? Es decir, como no. Eso, el misterio cristiano es precisamente la iglesia que lo hace presente y los cristianos que lo hacen presente cada día, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de Cristo tenemos que hablar porque así es, de algo vivo. Y las cosas de Cristo son cosas vivas, los sucesos de la vida de Cristo, sus palabras, siguen estando vivas porque Cristo sigue estando vivo, ¿no? Y también podemos obtener de esas cosas un fruto que es eterno, que es presente porque es eterno. El fundamento para nosotros es el bautismo, ¿no? Es decir, y como digamos, también eso sucede de una manera especial en la liturgia, ¿no? Que nos hace salir del tiempo, que nos hace presente los misterios de la vida de Cristo cuando se celebra, ¿no? Es decir, la noche de Navidad estamos asistiendo a la noche de Navidad, ¿no? No es un recuerdo, sino que es hacer ese misterio presente, ¿no? Y no es que yo me apropie de la vida de Jesús cuando la medito, o que yo haga Jesús mío cuando pienso en Él, sino que se acuerdan de todas las cosas son de Cristo. Es decir, es que todas las cosas son de Él realmente, y nosotros somos de Cristo. Es decir, no es que nosotros lo metamos a nuestra cabeza, sino que Él nos ha metido en su cabeza y en su corazón, ¿no? Todo es de Cristo, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. No es que tenga derecho a entrar ahí, es que ya estoy ahí. A veces decimos, es que no he tenido presencia de Dios. No es, digamos, es la manera breve de hacer referencia a una realidad, que es, me he olvidado de Dios. Pero aunque nosotros nos olvidemos de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Dios está pensando en cada instante en nosotros. Si no, dejaremos de existir. No estoy consciente de la presencia de Dios. No, estoy consciente de que estoy en presencia de Dios, así es. Pero ya estoy ahí, estoy en la mente de Dios, estoy en el corazón de Dios. Digamos, efectivamente tengo que ganar esa conciencia de estar ahí. Tengo que ganar esa conciencia de quién soy, cuál es mi realidad. Soy hijo de Dios. ¿Cómo haría esto Cristo? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Pues esa es una tarea. Pero la tarea no es lograr ser hijos de Dios, ya. Por el bautismo ya lo somos. La tarea no es hacer presente a Dios. No, Dios ya está presente. Se trata de un movimiento ascendente, dice nuestro Padre, San José María, que el Espíritu Santo, difundido en nuestros corazones, quiere provocar en el mundo, desde la tierra hasta la gloria del Señor. Y para que quedara claro que en ese movimiento se incluía aún lo que parece más prosaico, San Pablo escribió: ya comáis
ya bebáis, hacerlo todo por la gloria de Dios. Es decir, es todo, todo. Veíamos en alguna otra clase cómo Cristo quiere que nuestro camino a Dios sea precisamente la fragilidad, la debilidad, el hambre, la pobreza. Es decir, como que ya no hay nada que ha quedado fuera. Eso es justo lo que distingue la oferta de Cristo de todas las demás ofertas, que no se deja nada fuera, ¿no? Es decir, no es como, elimina tus sentimientos, no tengas deseos. No, aquí te los tienes. Cristo te acepta como eres y dice, ¿cómo hacemos de eso el camino al cielo? ¿No? San Agustín, escuchemos al Señor en el Evangelio como si estuviera delante de nosotros. Las palabras que salían de su boca fueron escritas para nosotros y conservadas para nosotros. Es el comentario que hace al Evangelio de San Juan. Y es el mandato que Dios Padre tiene en el momento de esa teofanía, en el bautizo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cómo escucho a Jesús? A veces decimos, es que no se me ocurre nada en la oración, Dios no me habla. Pues muy sencillo, sacas un evangelio, lo abres y ahí te habla Dios. Tan te habla que hay una serie de gestos, los vamos a ver más adelante, que manifiestan la fe de la iglesia en que ahí está Cristo hablándote, ¿no? Un segundo, ya llegaremos para allá, ¿no? La fe viene por la escucha. La primera forma en la que Dios se hace presente en nuestra vida es a través de su palabra. Entonces tenemos que, como dice el Papa, acercarnos a su palabra, hacernos vulnerables, ¿no? Es más penetrante, es más peligrosa que espada de dos filos. Lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos en contacto con ella, meditarla, ¿no? Obviamente, como veíamos también en la clase pasada, hay unas condiciones que me permiten acceder a ella, como en los tiempos de nuestro Señor hubo gente que entró en contacto con Él y no se dio cuenta que estaba ante el Hijo de Dios. Necesito estar preparada, necesito estar como dispuesta, con unas condiciones especiales, abierta, para que Dios pueda hablarme a través de su palabra y yo pueda descubrir ahí la palabra de Dios. Es decir, se presupone la fe, pero al mismo tiempo alimenta la fe. Y escuchar es distinto de acatar, ¿no? Es decir, digamos, de hecho, de ahí viene obediencia viene de obaudire, o sea, estoy dispuesto a que me cambies la vida, ¿no? Es decir, a que tú seas maestro, a que tú dirijas, ¿no? Entonces, si Cristo está presente en la palabra, además de apertura, hace falta adoración. Aquí está Dios. Entonces, liturgia de la palabra, Santa Misa. Lo primero que hacemos es nos ponemos de pie. O sea, ojo, viene el Evangelio, nos ponemos todos de pie, ¿no? Es decir, cuando viene un personaje importante, nos ponemos de pie. Y entonces el sacerdote, que es consciente de que es indigno, dice unas palabras, agachado, con señal de reverencia a Dios, y dice, Munda cormeo maclevia mea, usanto evangelium tum digneva anunciare, limpia mi corazón y mi lengua, mis labios, para que pueda anunciar dignamente la palabra de Dios, ¿no? O sea, también el sacerdote se está preparando, es consciente de que está accediendo a algo que tiene carácter sagrado. Y luego, sabiendo que ahí se está haciendo presente Cristo, el problema de las traducciones es que son siempre traidoras, ¿no? El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, en latín es Dominus vobiscum, que sit, pues no dice, no tiene el verbo está tácito, pero entonces Dios está presente, el Señor está con ustedes. Yo no quiero cambiar la liturgia, pues, si la tradujeron así, pues por algo habrá sido, ¿no? Pero el hecho es que cada vez que el sacerdote dice esas palabras es porque ahí está Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo está reunido esperando que empiece la misa, el sacerdote dice Dominus vobiscum, como si donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El sacerdote lo que está haciendo está simplemente atestiguando que ahí está Dios. Y entonces hace una cruz, ¿no? Con el Evangelio. Sobre él, o sea, como queriendo que el Señor esté en su mente, en sus labios, en su corazón. Ese Señor que está ahí presente en la palabra. Hay otros gestos, cuando hay un diácono, el hecho de que el sacerdote no diga palabra de Dios, sino que diga palabra del Señor, Kyrie es Cristo, ¿no? Y el pueblo responde, gloria a ti, Señor, ¿no? Es decir, ¿por qué te digo a ti? Porque estás ahí, o sea, porque creo que estás ahí. Y el Evangelio, por eso tiene un libro especial que se llama Evangeliario, con el que se entra en procesión
con un respeto especial, y cuando es una misa solemne se inciensa de la manera que se inciensan las especies eucarísticas, y cuando se canta el Laus tibi Christe, para poner acento, el gregoriano siempre pone acento en las cosas importantes. Para subrayar Cristo utiliza neumas, ¿no? Es decir, que hay como, se recrea el canto en esa palabra, se detiene en esa palabra, ¿no? Como son como muchos gestos en los que la fe de la iglesia es: ahí está Jesús, ahí está la presencia de Dios. Y por eso también se bendice al pueblo con el evangeliario, ¿no? Y el sacerdote o el obispo besan el evangelio al final, igual que besaron el altar, que es representación de Cristo, y dice: per angelica dicta deleantur nostra delicta, que por las palabras del evangelio se borran nuestros pecados. Es decir, ¿por qué? Porque Cristo tiene ese efecto, ¿no?, de perdonar todos los pecados, ¿no? Entonces son como muchos gestos que muestran la fe de la iglesia, en que la palabra del Señor está ahí. Y esa palabra la puedes tomar tú cuando estás haciendo oración y no volver a decir: no es que lo digas, pero no, me pasa a mí también, ¿no? Es decir, no me dices que no veo nada en la oración, ¿no? Pues lee el evangelio, ¿no? Hay unas palabras muy bonitas de un autor sirio del siglo IX que nos dice cómo tenemos que acceder, no a la liturgia, sino cuando meditamos el evangelio. Pide con insistencia a Dios que ilumine los ojos de tu alma para que seas capaz de advertir la fuerza íntima escondida en la palabra del Señor. O sea, no ha abierto el evangelio, ¿eh? Después ponte en pie. Es una costumbre muy bonita que tenemos en México, que cuando leemos el evangelio lo leemos de pie, en otros lugares no se hace. Toma el santo evangelio en tus manos. Todavía no lo abre. Bésalo. Pósalo afectuosamente en tus ojos y en tu corazón. Y lleno de sagrado respeto, reza. No lo ha abierto. Luego lee el evangelio, manteniéndote en pie. Es decir, como, digamos, demuestra la reverencia que siempre han tenido los cristianos ante el evangelio, ¿no? Debe leerse, dice, en unos ejercicios espirituales que le predicaban a Benedicto XVI, citaban a San Anselmo. Debe leerse no en el tumulto, sino en la calma. No con prisa, sino pausadamente. Poco cada vez, ¿no? Qué bonito que la norma sea un trocito. Leer un trocito y meditarlo. O leer el trocito si no quieres meditar, ¿no? Sí, pero un pedacito. Parándose en atentas reflexiones. Bueno, pues es como, no sé, como algo que nos puede ayudar, ¿no? A saber encontrarnos ahí con Cristo, porque ahí está Cristo. Y el conocimiento obviamente necesita ser de primera mano. En alguna clase veíamos que Jesucristo es lo central, es decir, que tiene que haber un encuentro personal con Él. Nadie lo hace por nosotros, ¿no? Y hay que pasar de oír a ver, a querer contemplar la figura del Señor. Y eso obviamente requiere preparación, requiere pureza, requiere purificación, requiere unas condiciones para alcanzar a descubrir a Cristo ahí. Siempre es el protagonista. O sea, cuando abrimos el Evangelio, ayer hablábamos de la atención selectiva, ¿no? El test de atención selectiva. Bueno, si te dicen, mira el simio, pues vas al simio, ¿no? Mira cómo se pasan la bola los de blanco, pues buscas a los de blanco, ¿no? En el Evangelio no hay que distraerse. O sea, lo importante no es el burro, la mula. También pueden servir para hacer oración, pero siempre en referencia a Cristo. Es decir, la figura central siempre es Cristo. Y en Cristo lo que más nos sirve para hacer oración es la humanidad santísima. Si lo que tenemos que mirar son como los rasgos frágiles que nos muestran a Cristo hombre, ¿no? Es el protagonista. Y la mirada tiene que ir dirigida a Él, ¿no? Tratar de asimilar los sentimientos de su corazón. No solamente las palabras que dicen, ¿no? ¿Por qué dice esas palabras? ¿De qué son expresión en el corazón de Cristo esas palabras? ¿Por qué realiza esa acción?
Algo nos resulta odioso, dice Gregorio Nacianceno, al hablar del nacimiento de Cristo, y es la matanza de los inocentes. Es decir, nos está animando como San José María a entrar a la escena como un personaje más, ¿no? No es simplemente, entonces mataron a todo el mundo, okay, ¿y qué sigue? Sino es dejarse impactar, ¿no? Si Cristo huye a Egipto, huye con él de buen gusto. Si se demora en Egipto, llámalo. Como discípulo, recorre cada una de sus edades y virtudes. Purifícate, circuncídate, despójate del velo de tu nacimiento. Después, enseña en el templo. Si te acercas a Herodes, no le contestes. ¿Te acuerdas cómo Herodes no le contesta? Jesús ni siquiera lo mira, ¿no? Es como lo desprecia. Pues no lo desprecia, ¿no? Pero quizás más Herodes el que no está en condiciones de ver a Jesús por su impureza, ¿no? Y así nos anima a ir recorriendo cada escena, ¿no? No sigo con toda la cita, ¿no? Parece que está en el libro. Finalmente, hazte crucificar con el crucificado. Muere con él. De buena gana, hazte sepultar con él, para que también resucites con él y seas glorificado con él y con él reines. Viendo así a Dios tal y como Él es y siendo visto tú por Él. Eso es muy interesante. El Papa Francisco le encanta esa idea. El Papa Francisco dice que muchas de sus oraciones sentirse mirado por Dios, punto. ¿Para qué le digo más, no? Por el Dios que es adorado y glorificado en la Trinidad. Y entonces eso da, como me parece, como muchísimo valor, no solo a la lectura del Evangelio, sino a la oración, a la reflexión sobre el Evangelio, a la reflexión, a la meditación de los misterios del Santo Rosario, porque es lo mismo, es meternos en la vida del Señor, es beber de sus palabras, es tener en la cabeza como nuestro Padre tenía la ilusión de que lo tuviéramos como una película, de tal manera que en cualquier circunstancia pudiéramos cerrar los ojos y echar la mano de esas palabras, de esa escena, de esa reacción del Señor, ¿no? Y por eso es una norma diaria, para que vaya calando poco a poco, lo mismo que los misterios del Rosario, procurar meditarlos, ¿no? Vivirlos, esos misterios cuando se celebran en la liturgia, tratar de entrar en esas oraciones que nos ayudan a acceder al misterio, ¿no? Al final, en cada uno de esos momentos, lo central es Cristo, su persona, siempre, ¿no? Encontrarse con Él. Y precisamente como lo central de nuestra vida es no solamente el Evangelio, sino queremos que lo central de nuestra vida sea su persona, es muy importante que reflexionemos la Sagrada Escritura, sobre todo el Evangelio. Para entender las Divinas Escrituras es absolutamente necesario, dice Orígenes, la piadosa oración. Y entonces, cuando reflexionamos sobre la vida de Jesús, aprendemos no solamente sobre Él, sino que, como citábamos al Concilio Vaticano II, viendo a Cristo, contemplando a Cristo, meditando en Cristo, vamos aprendiendo quiénes somos. Somos hijos de Dios. Estamos hechos para ser hijos de Dios. Somos felices cuando vivimos como hijos de Dios, ¿no? Y entonces descubrimos ahí como deseos profundos, añoranzas profundas que hay en nuestro corazón, que quizá no habíamos descubierto, que quizá no tenemos ninguna otra manera de descubrir que accediendo a Cristo, que contemplando a Cristo, que viendo cómo Cristo vive esas cosas, ¿no? Y entonces descubrimos lo que sentimos, descubrimos nuestros propios sentimientos, porque somos hijos de Dios. Cuando San José María tocaba el tema de los métodos, decía que él no necesitaba un método y que los hijos de Dios no necesitan un método para hablar con su Padre, ¿no? Es decir, simplemente lo hacen. Cualquier niño pequeño va y platica con su papá, no necesita, aquí está el manual de cómo tienes que platicar con tu papá, no, es absurdo, ¿no? Entonces decía nuestro Padre que es absurdo que pensemos que que necesitamos un método para poder platicar con Dios, ¿no? Ahora, ciertamente como que hay una experiencia a lo largo de los siglos que nos ayuda a entrar, y aunque nuestro Padre no habla de métodos, dice, y esto es un método, están amigos de Dios, ahorita les digo el número, dice, yo te aconsejo que en tu oración intervengas en los pasajes del Evangelio como un personaje más. Primero,
primero, o sea, estás dando pasos, ¿no? Primero te imaginas la escena o el misterio que te servirán para recogerte y meditar. Es decir, que se ve que lo tiene en la cabeza, o sea, que lo ha meditado muchas veces y lo tiene en la cabeza, y por eso naturalmente le sale a San José María decir, primero te imaginas la escena, porque ya la tiene en la cabeza. Aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del maestro, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la voluntad del Padre. Es decir, es centrar la imaginación en un rasgo de la humanidad santísima. Ese es el primer paso. 253. 253, muy bien. Amigos de Dios, ¿no? Segundo, él no dice segundo, ya no dice segundo, pero sería el segundo paso. Cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Siempre hay, sobre todo si dices, oye, estoy súper enojada, te tratas de imaginar una escena en la que el Señor tenga ocasión o tenga oportunidad o tendría que haberse enojado, ¿no? O se enojó. Y luego el tercero es, permanece atento porque quizá Él querrá indicarte algo y surgirán esas emociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones, ¿no? Entonces, sin decirlo, San José María, en este pequeño párrafo, nos está introduciendo en una tradición milenaria de la Iglesia que se llama Lectio Divina, y que consiste en tratar de disponer el corazón, porque no siempre está bien dispuesto, porque a veces estamos distraídos, a veces estamos tontos, dispersos, a veces estamos emperrados, a veces estamos, no sé, pues no estamos bien dispuestos para hacer oración. Y por eso la breve oración de introducción nos ayuda como a disponernos, a ver, estoy frente a Dios, ¿no? Bien, ¿cómo lo sintetiza ese método la Edad Media de la Lectio Divina? Bueno, pues son 4 pasos. Lectio, meditatio. Meditatio es lo que la cita que leí de Amigos de Dios, ¿no? Es la meditación, lo que casi siempre nos referimos con meditación, no es meditación trascendental, sino meditación es eso, es como reflexionar en la vida de Jesús y reflexionar, ver mi vida con esos lentes de la vida de Jesús, ¿no? Oratio, el tercer paso, y contemplatio. Entonces, lo primero es entrar en contacto con la Sagrada Escritura, dejar que me hiera, ¿no? No es, o sea, no hay lentes ahí todavía, simplemente es como la veo, tal, ¿qué es lo que dice? Leo literal lo que dice la Sagrada Escritura. Segundo, rumiar una parte en el corazón, ¿no? Rumiar, ¿no? Hay algo que te llama la atención y te quedas rumiándolo, ¿no? A ver, pues la semilla que fácilmente los agobios de la vida sofocaron. Les comentaba yo de los 10 minutos con Jesús, ¿no? Pues como le va poniendo efectos de sonido, suena la vibración del celular, ¿no? Está haciendo oración, está hablando con una persona y entonces le suena a punto de darle la clave, al otro le suena el celular, ¿no? Y entonces se interrumpe la conversación. Y siguen el otro pues ya termina de leer el mensaje y otra vez empiezan a hablar y se vuelve a sonar. Es una situación como muy gráfica que pone ese sacerdote para decir a veces no podemos tener comunicación con otra persona porque nos está interrumpiendo el celular, y nos pasa lo mismo con Dios, ¿no? Él la verdad es que es muy honesto porque dice, bueno, eso me pasa a mí, no es que les esté tirando mala onda, me pasa que el celular me distrae para poder conectar con Dios, ¿no? Pero lo bonito es que conecta una escena del Evangelio que ya no es algo que pasó hace siglos, sino que es las preocupaciones, los agobios, los afanes de esta vida te distraen. El sacerdote sabe decir, pues a mí lo que me distrae es el zumbido del celular, las notificaciones, la tentación de contestar el mensaje en ese momento, ¿no? Entonces lo hace real, lo hace presente en su vida.
Entonces es eso, rumiar, o sea, vamos a ver, esto me lo está diciendo Jesús, ¿por qué me lo dice? ¿Cómo conecta eso con mi vida? ¿No? Esa es la meditación. El tercer paso es un don del Espíritu Santo. Es lograr, o sea, como entablar a raíz de eso un diálogo con Dios, ¿no? Y la cuarta parte es la más bonita, que es la contemplación, ¿no? Y entonces el cuarto paso es el gozo que viene de la luz, o sea, como el disfrutar que has conectado con Dios, ¿no? El silencio que facilita la oración no solamente tiene que ser exterior, y además a veces no puede ser exterior, no es el más importante, ¿no? Es decir, a veces, pues, no sé, con la vida que tienen ustedes, pues a veces tendrán que hacer su oración escuchando caricaturas, ¿no? Pues porque están ahí con los hijos, cuidándolos, y es el único momento que tienen. Siempre es mejor buscar un lugar aparte, pero lo más importante es el silencio interior. Lo que nos saca de la oración es la impaciencia. Ay, ya me tengo que ir, y ver el reloj, y que la memoria la dejemos correr, o la imaginación volar por no sé dónde, ¿no? Las preocupaciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la factura? Es decir, esas son las cosas, ese es el silencio que necesitamos para poder conectar con Dios, o sea, abandonarnos en Él y dejar en Él un poquito de lado las cosas para encontrarnos, ¿no? A gusto. Como cuando vas a un restaurante y quieres pasar un buen rato, pues estás con tu novio, con tu marido, y te pones a pensar, ¿qué voy a hacer en el examen de mañana? No. Si quieres, vete a estudiar y luego cenamos, ¿no? Y luego, digamos, muy importante es la reverencia. Por eso me parece muy bonita la actitud del Papa, decir, dejarme mirar por Dios. Es decir, ya verá Él si me quiere decir algo. Yo no lo controlo, la oración no es magia. No es, a ver, vengo por 3 propósitos. Espero que los que me den sean buenos. No. No. El centro es Cristo, ¿no? Y nos tiene que bastar con estar con Él, punto. O escuchar sus palabras, o ver su rostro. El contenido es lo de menos. Si te vieras con tu novio solamente, ok, y el día de qué me vas a regalar o qué me trajiste, pues, me traje mi persona, te parece poco, ¿no? Y importa mucho la situación anímica de la persona que quieres, es decir, no solamente llegas tú, ay, qué bueno que te veo porque te voy a contar mi tragedia el día de hoy, ¿no? Sino, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Es decir, sería muy raro que en la oración siempre nos preocupáramos por nosotros o nuestros problemas, y no intentáramos descubrir qué pasa en el corazón de Dios. Es lo que hace San Juan, ¿no? Recostar su cabeza en el pecho de Jesús y ya, o sea, como con eso le basta, ¿no? Escuchar los latidos de su corazón, que es la única manera de entrar en vibración con Él, o sea, saber cuáles son sus afanes, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus intenciones, ¿no? Y eso tenemos que hacer, aprender a respirar con el Evangelio. Es muy útil anotar, es decir, si en una oración el Señor me hace ver algo, alcanzo a descubrir una cosa interesante en el Evangelio, hay que anotar, ¿no? Porque es una manera de decir, para mí es importante, ¿no? Es decir, esto que el Señor me ha dicho, aunque sea muy sencillo, para mí es importante. O sales de misa y hay una palabra que cobra un nuevo significado, hay que apuntarlo, hay que grabar aquello en el corazón. Pues sí, si tienes una memoria extraordinaria, al menos porque en algún momento, me acaba de explicar hace poco mi hermana, que hay podas neuronales, ¿no? Pues hay momentos, sobre todo a los que ya estamos más grandes, después de los 40, pues vienen podas neuronales, ¿no? Y son diarias, ¿no? O sea que estamos siendo tontos. Mejor apuntar las cosas que Dios te va diciendo, ¿no? Y guardadas esas cosas te pueden seguir sirviendo, seguramente te seguirán sirviendo, porque son cosas que te ha dicho Dios a ti. Si nuestro acceso necesariamente comienza por el anuncio evangélico, sería muy raro que una persona, teniendo la buena nueva y habiendo conocido a Cristo, se pusiera a ver qué dice el Deuteronomio. O sea, pues sí es muy interesante el Deuteronomio, pero lo central es la figura de Cristo, ¿no? Y si el Antiguo Testamento me importa, y importa mucho, es porque me dice algo de Cristo, me habla algo sobre Cristo, me dice algo de la persona de Cristo. Y en esos 43 libros hay 60 profecías sobre Cristo.
tal manera que esas profecías también me importan porque me hablan sobre Él. Directas, 60 profecías directas, ¿no? Una manera sencilla de acceder a ellas es por la unión con la liturgia. Hay una unidad entre la primera lectura y el Evangelio, que es maravillosa, porque puedes también comprender mejor el Evangelio a la luz de esa primera lectura. A veces también hay conexión con la segunda lectura, pero de lo que puedes estar segura es que hay una conexión, sobre todo los domingos, entre la primera lectura y el Evangelio. Está todo muy bien escogido, ¿no? Y ahí encontramos algunas figuras claras, claves sobre Cristo. Adán, ¿no? Que inaugura una nueva humanidad, ¿no? Hoy, precisamente en el Evangelio, en la primera lectura aparecía el primer Adán, el último hombre también, ¿no? Que es Cristo, el segundo Adán. Abel, asesinado por sus hermanos, ¿no? Nosotros matamos a Cristo en la cruz. La serpiente de bronce, ¿no? Jesús, que cuando se ha levantado, y además San Juan retoma esa imagen para decir, es una imagen de Cristo levantado en la cruz. Levantado en la cruz atrae a todos los hombres. Que no, además nuestro Padre le da vio un significado nuevo en su oración, que es cuando trabajamos con profesionalidad, con amor, sobre todo a Dios, en lo que hacemos que ponemos a Cristo en la cumbre. Eso atrae a la gente, ¿no? Para nosotros es como parte de nuestro tesoro, ¿no? María, ¿no? También es figura de Cristo, porque además el parecido físico es total, ¿no? Los salmos, sobre todo, porque son reflejo fiel de los sentimientos de Cristo. De hecho, pues, es lógico pensar que si Cristo iba a rezar con los salmos, porque los judíos rezaban con los salmos, esos salmos fueron compuestos con los sentimientos de Cristo en la cabeza, ¿no? El Espíritu Santo plasmó ahí lo que quería que Cristo rezara durante su infancia y juventud y de edad adulta, ¿no? En Él, según Él, se cumple todo lo que está en los salmos, ¿no? Los salmos no solamente nos hablan sobre Cristo, sino que Cristo nos habla a nosotros en ellos. Melquisedec, ¿no? Que ofrece pan y vino, una ofrenda de pan y vino. Abraham, que emprende ese viaje largo fuera de su tierra, ¿no? También es imagen de Cristo. Isaac, que carga su propia leña, ¿no? Cristo que carga con su cruz, ¿no? Jacob y la escalera, ¿no? Que es una imagen preciosa de la encarnación por la cual Dios baja del cielo, y una escalera también por la que después de su ascensión nosotros tenemos acceso libre, ¿no? Al cielo. Jonás, que se lo traga la ballena y luego lo devuelve, ¿no? Figura de la muerte y resurrección de Cristo, etc. Hay muchas figuras de nuestro Señor.